Para cada uno de mis hermanos y amigos que miércoles a miércoles están pendientes de estas enseñanzas que tu servidor le va a traer. Aquí estamos un miércoles más con un mensaje de parte de Dios para tu vida. Y cuando digo para tu vida, quiero hacer la recomendación que no regales la palabra de Dios que va para ti. Tenemos la costumbre que cuando escuchamos un tema y que de alguna manera nos está confrontando, inmediatamente pensamos en el hermano, en el amigo, en el vecino, que nosotros creemos que es él el que necesita esa palabra. Y en las iglesias a veces se escucha ese comentario. Cuando el pastor toca algún tema bastante fuerte, directo, y a veces hacemos ese comentario y decimos, si el hermano Julano, si la hermana Julano hubiera venido y hubiera escuchado esta palabra, porque era para ella. Y esta mañana yo quiero aclararte que si eres tú el que esté escuchando, eres tú el que va a escuchar este mensaje, es porque no era para nadie más que sino para ti. Recíbelo. Y si hay cosas que hay que cambiar, cambiémoslas. Si hay cosas que hay que modificar, modifiquémoslas. Pero no regalemos el mensaje de Dios que va para ti. Vamos a orar en esta mañana. Padre y buen Dios, en esta preciosa mañana que usted hoy nos regala, me quiero poner en sus manos, Señor, para que sea usted el que dirija cada palabra, cada gesto, cada movimiento, Señor. Le pido que tome control. En este momento, Señor Jesús, quiero ser un instrumento suyo. Hable al corazón aquel que hoy lo necesita. Hable al corazón, Señor, aquel necesitado, aquel afligido, aquel angustiado. Llévele esta palabra, Señor, a la cual hoy va dirigida especialmente para él. Quiero ser, Señor, ese instrumento que usted va a usar para que ese mensaje llegue al que más lo necesita. Señor Jesús, nos ponemos en sus manos. Redes sociales, energía, este canal, Señor, lo ponemos en sus manos. Pero principalmente, Señor, me pongo en sus manos para que todo estorbo, Señor, en este momento el enemigo quiera utilizar para interrumpir este mensaje que usted va a mandar, Señor, guárdeme, protéjame. No permita, Señor, que nada suceda. Se lo suplicamos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Mi querido hermano, traemos temas de diferente índole miércoles a miércoles. Hoy traigo un tema que considero que es necesario que lo hablemos, porque es un tema que está afectando a la sociedad, está afectando a todo mundo en general. Es un tema que está dentro de los jóvenes, está dentro de los adultos, dentro de los mayores, o sea, nos está haciendo daño a muchas personas. Pero ¿sabe qué es lo más difícil? Y es por eso que Dios me inquietó a que tocara este tema, es que está afectando a la iglesia. Los miembros de las iglesias se están viendo afectados por este tema. Y yo sé que cuando mencione el tema, usted se va a sentir identificado, porque posiblemente, si no está en este momento, en esa situación, ya pasó por allí y sabe lo delicado que es. Hoy quiero hablarte acerca de algo llamado depresión y ansiedad.
son dos conceptos que en la sociedad el enemigo los ha metido y los está utilizando para hacerle daño a los seres humanos. Pero está bien que una persona que no conoce a Cristo Jesús pase por depresión. Cuando tú tienes un vacío en tu corazón, el enemigo lo utiliza para meter cualquier cosa de enfermedad para hacerte daño. Pero lo que no es permitido, y eso sí quiero hablarlo claro, es que los hijos de Dios estemos pasando por estas situaciones. Porque entonces significa que no hemos entendido y no hemos comprendido el plan de Dios. Hoy por la mañana, siempre a las 5 de la mañana, empiezo a darle una última revisada a este mensaje que Dios pone para mandar. Y estando en medio de la oración, traía unos versículos de inicio, pero Dios me puso otro que era el que tenía que darte de entrada para que tú, y quiero hablarte directamente a ti que ya te denominas un hijo de Dios, a ti que visitas una iglesia, a ti que tienes una Biblia la cual la lees constantemente, a ti que doblas rodillas y le clamas a un Dios todopoderoso. No es justo que tú hables de depresión y hables de ansiedad, porque entonces no hemos todavía entendido la magnitud de dónde es que estamos. Mira, quiero iniciar con Mateo 11:28. No, este versículo no venía en la lista, pero yo quiero dártelo como de introducción, para que tú, hijo de Dios, te des cuenta que si estás pasando por esta situación de una depresión o de un momento de ansiedad, es porque no has entendido este plan perfecto de Dios. Mateo 11:28 dice: venid a mí, dice, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo, dice, los haré descansar. Se supone, mi querido hermano, y vamos a suponer, ¿verdad?, que tú ya tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Se supone que ya doblaste rodillas y un día levantaste tus manos y dijiste: yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador de mi vida. En ese preciso momento, tú pasas a ser un hijo de Dios. Entonces, en Mateo, nuestro Señor Jesucristo dejó escrito y dice: venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo, dice, los haré descansar. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si tú estás en un momento de depresión, de ansiedad, es porque no has depositado tus cargas en Él. Es porque no has aprendido que Él tiene que ser tu descanso, Él tiene que ser tu paz, tu gozo, tu alegría. Sigues llevando una vida igual a como la llevan las personas que no conocen de Cristo Jesús. Una vida corriendo de un lado para otro, una vida sin rumbo, sin sentido. Pero tú ya no debes de llevar esa vida. Tú debes de confiar plenamente en Cristo Jesús todos los días de tu vida. Mira, la depresión está prácticamente fundamentada en que son esos momentos de desesperación, de angustia, por cosas que posiblemente no puedes solucionar o no has podido solucionar. La depresión viene bien amarrada también a fracasos en el pasado y que no los quieres soltar, a que sigues viviendo en que un día te ofendieron y creíste esa ofensa que te hicieron y sigues viviendo bajo ese yugo, esa esclavitud.
La depresión son esos momentos en los cuales el enemigo te hace creer que no vales nada. El enemigo te pone como una cosa mínima. Cuando Cristo Jesús dijo, tú eres la niña de mis ojos, tú vales la sangre de Cristo Jesús derramada en aquella cruz del Calvario. Pero como no he entendido esa parte, sigo viviendo esa vida de desesperación. Me agobia eso que hice en el pasado y que no lo he podido superar todavía. Allí en el libro, en la carta que el apóstol Pablo le mandó a los Corintios, encontramos otra parte bien interesante que es el complemento, le llamo yo, de Mateo 11:28. Y en 2 de Corintios 5:17 está una porción bíblica bien interesante. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, mi querido hermano en Cristo Jesús, no sé cuál es tu situación en esta mañana, pero si tú eres de esos cristianos, esos hijos de Dios, esos evangélicos, creyentes, católicos, la denominación que te quieras llamar, pero que estás viviendo estas etapas de tu vida, esas etapas de depresión, esas etapas de ansiedad, significa que todavía no has aprendido a confiar plenamente en Cristo Jesús. Y como tienes esa debilidad, el enemigo por ahí te está atacando. El enemigo por ahí está entrando. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Hace unos días, una persona a mí me preguntó y me dijo, hermano Isidro, ¿cuál es su versículo favorito de la Biblia? Yo tengo dos versículos favoritos de la Biblia. Uno de ellos es Juan 3:16, porque ese versículo encierra todo el sacrificio que mi Señor Jesucristo hizo para mí. Y yo en mi Biblia, a Juan 3:16 le he cambiado una palabrita, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo le he quitado la palabra mundo y le he puesto, porque de tal manera amó Dios a Isidro, porque personifiqué ese versículo, lo hice mío. Ese versículo cada día a mí me enseña y me marca el sacrificio que mi Señor Jesucristo hizo conmigo. Pero el otro versículo, y del cual hoy te quiero hablar, es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, porque Él vive en mí. Cuando yo aprendo a tener esa relación con Él, la depresión y la ansiedad no van a encontrar espacio en tu vida. Quiero que esta mañana, este mensaje, te quede bien marcado. Porque si tú estás pasando por esta etapa y tienes una Biblia allí al lado de tu cama, y posiblemente esa Biblia la tienes abierta con el Salmo 91 o con el Salmo 23, que son los salmos que frecuentemente agarramos como escudos para pelear esas batallas. Pero la Biblia en sí la puedes tener ahí, pero si no vives, no practicas lo que en ella está escrito, vas a tener un vacío en tu vida, un vacío en tu corazón. Y este mensaje quiero que vaya destinado para ti, que siendo líder, posiblemente eres pastor, posiblemente ya sientes el llamado que Dios te ha dado, eres un maestro, eres un evangelista.
Pero como las cosas no han salido como tú las tenías planeadas, has entrado en este momento de depresión. Porque dime bien, aclaremos algo. Los planeamientos los hacemos nosotros, pero es Dios quien toma la decisión cómo van a ejercerse, cómo se van a hacer. Y si tú quieres que todas las cosas te salgan como tú las planeas, significa que no estás sujeto a un gobernador que es Cristo Jesús. No obedeces a un Espíritu Santo que es el que te debe de guiar. Mira dónde están las palabras claves para poder vencer la depresión y la ansiedad. Isaías 35, 3, 4 y 5. El libro de Isaías 35, versículos 3 y 4, nos deja esta enseñanza muy poderosa. Fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los corazones, a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Quiero darte este consejo, mi querido hermano. Siento y considero que tú, como hijo de Dios, tenemos el compromiso de caminar siempre con la frente en alto, con aquella seguridad y aquella certeza que ese Dios todopoderoso ya tiene la respuesta, ya tiene la solución a esa situación que estamos pasando. Pero es triste hoy en día que llegan personas, y a mí me ha sucedido, personas que llegan con una carga a buscar un consuelo, un consejo, donde el líder, donde el pastor, donde ese anciano, ese diácono, y la persona solo te ha dicho 2, 3 palabras de su problema, y tú no le terminas de escuchar aquella situación, sino que empiezas tú a desahogarte y a descargar tu carga que consideras que es más grande que la que aquel hermano te lleva. No es a eso a lo que Dios nos ha llamado. Mira, cuando una persona te busca porque lleva una carga que considera que no la puede llevar solo, y llega donde ti, el primer paso que tú tienes que tomar como líder, como consejero, como diácono, como pastor, como el nombre que tú lleves, el don, el talento que Dios te ha dado a desarrollar, es llamar a aquella persona y decirle: venga, doblemos rodillas, pidámosle a nuestro Dios por medio del Espíritu Santo que nos ponga paz a ambos. Y tú verás que después que doblan rodillas, posiblemente esa persona que llevaba una carga a contártela, ya no te la va a contar, porque cumple con el paso de Mateo 11:28. Venid a mí los cargados y los trabajados, y yo los haré descansar. Y cuando depositas la carga en Él, te sientes liviano, y aquella persona posiblemente ya ni te va a contar, van a empezar a hablar de otras cosas. Pero nosotros tenemos la mala costumbre de que cuando una persona nos llega a contar un problema, se lo queremos opacar enseñándole que el mío es más grande, y ya no lo mandamos solo con un problema, sino que ahora lleva 2, porque ya va pensando: uy, chica, pero el hermano o el pastor o el líder está más fregado que yo. ¿Y a dónde voy yo a buscar solución si mi líder está más fregado que yo? Entonces no lo hagamos. Es por eso que la ansiedad, es por eso que la depresión está tomando auge en los hijos de Dios. Porque no hemos aprendido a interpretar que nosotros ya no vivimos nosotros. Ahora es Cristo el que vive dentro de nosotros y es el que tiene
la facultad, el poder y la autoridad para llevar todas nuestras cargas. No te dejes dominar. Isaías 35, 3 y 4. Fortalecer las manos de las manos cansadas. Tú como líder, como hijo de Dios, estamos en la obligación de cuando una persona llega frustrada, llega con angustia, con desesperación, nosotros tenemos que hacer ese aliento. Tú sabes por qué a nuestro Señor Jesucristo lo seguían las multitudes. ¿Por qué tú miras que Él donde se paraba se aglomeraba la gente que quería escucharlo, que quería seguirlo? ¿Sabes? Porque nuestro Señor Jesucristo nunca le puso cargas a nadie. Llegaba el enfermo, lo sanaba. Llegaba el angustiado, le daba paz. Llegaba el hambriento, le daba alimento. Él siempre estuvo presto para ayudar. Y dice que nosotros tenemos que ser su ejemplo. Cosas iguales, dice, o aún mayores que las que Él hizo, Él dio autoridad y poder para que pudiéramos hacer. Pero el problema es que hoy los líderes, en muchas ocasiones, estamos viviendo nosotros en depresión y ansiedad, y eso mismo transmitimos a nuestros seguidores. Eso mismo transmitimos a las personas que están en nuestro entorno. Y no le estamos permitiendo a Dios que se desarrolle como se tiene que desarrollar. Salmos 46, 1 y 2. Estas son las palabras que tú le tienes que hablar a la persona cuando te llega a buscar con ese cargamento. Primer paso, te dije, es orar. Y después de orar, buscarle estas porciones de la Biblia donde Dios nos da amparo, Dios nos da la certeza que no estamos solos en este caminar. Salmos 46, 1 y 2, mira qué bonita la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Qué dice la primera parte? Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es allí donde debemos de aprender a tener ánimo los unos a los otros, los hijos de Dios. Ya no permitamos que esa enfermedad llamada depresión, llamada ansiedad que el enemigo ha metido en la sociedad. Es triste ver ahora cómo para un joven, para una mujer, tomar la decisión de quitarse la vida. Incluso hoy en día hay muchos líderes que toman esta decisión. ¿Sabes por qué? Porque ellos quieren llevar la carga de la iglesia, cuando la palabra de Dios nos enseña, y en Mateo, que no somos nosotros los obligados a llevar la carga. Venid a mí, dijo nuestro Señor Jesucristo, todos los trabajados y cargados, y yo, dice Él. No dice que es el hermano Isidro, no dice que es el pastor Isidro, no dice que es la iglesia, no dice que es tu líder el que va a llevar tu carga. Es nuestro Señor Jesucristo el que la va a llevar. Pero esta mañana tenemos que aprender hacia dónde debo de poner mi mirada. Mira las palabras que Dios le dijo a Josué cuando le estaba haciendo el traspaso de mando. Cuando Moisés acababa de morir y Dios necesitaba otro líder para que tomara el mando de la dirección de su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Mira qué interesante las palabras que le dijeron a Josué. Dos mandatos bien importantes que tú hoy los tienes que tomar en cuenta. Josué 1, 8 y 9.
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y mira el otro mandato: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Dónde dice él que estará? Estará contigo donde quiera que vayamos. Esta palabra queda escrita aquí, mi querido hermano, fue puesta para Josué en aquel momento. Yo sé que Josué había vivido lo que era dirigir al pueblo de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo con un montón de perjuicios, pero Moisés, con la ayuda de Dios, lo había logrado llevar hasta ese lugar. Pero ahora, para ingresar a la tierra prometida, el mandato le es pasado a Josué. Y Dios le da estas palabras de fortaleza. Número 1, te dije al inicio, tú tienes una Biblia. Esa Biblia es el manual de los hijos de Dios. Escudriñad las Escrituras y en ellas encontraréis la verdad es Cristo Jesús. En ellas encontraréis consuelo, en ellas encontraréis paz, gozo, alegría. En ellas vas a encontrar todo lo que necesitas como hijo de Dios. Pero si simplemente la tienes allí, como te dije al inicio, con el Salmo 91 hasta la página amarilla, está de tanto tiempo que ha estado abierto, o el Salmo 23, porque son los versículos claves que los hijos de Dios queremos agarrar como amuletos de protección. Pero yo te quiero dar Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, porque Él vive en mí. Agarra esa palabra y empieza a deleitarte en esa palabra. ¿Qué es la ansiedad, mi querido hermano? La ansiedad es aquella desesperación por saber qué va a suceder mañana. La desesperación por tener la respuesta a todas las cosas que en mi entorno están. Y cuando no las tengo, dentro en aquella desesperación que me siento impotente. Mira lo que nos enseña Filipenses, la carta que el apóstol Pablo le mandó a la iglesia de Filipo. En el capítulo 4, en el versículo 6 y 7, Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo te lo voy a tratar de explicar, aunque él no necesita explicación. El apóstol Pablo lo explicó tan bien que dice: por nada estéis afanosos. Si no, dice, cada vez que sientas algo que no le encuentras respuesta, dobla rodillas en oración y preséntaselas a Dios. Dice: vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con agradecimiento, creyendo que Dios ya lo resolvió. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Miren, a mí me toca que asistir a funerales de cristianos como de no cristianos, personas que todavía no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Y me llena de alegría cuando llego a un
velorio, a un entierro de una persona que conoce a Cristo Jesús y sabe dónde está ese ser que está en el ataúd, y verlo con aquella alegría, con aquella paz. Y he escuchado comentarios de personas que dicen: ¿será que a él no le duele la muerte de su ser querido? Claro que nos duele. Pero aquel Dios que sobrepasa todo entendimiento nos da una paz que el mundo no la logra entender. Y ese gozo y esa paz es la que yo quiero hoy, esta mañana, transmitirte a ti, querido líder, que estás en ese momento de depresión, que estás en ese momento de ansiedad, que estás pasando por esa etapa en la que no le encuentras respuesta. Este es el momento en el que yo quiero invitarte para que dobles rodillas. Y ese Dios que hoy, esta mañana, te dé esta respuesta, dice: por nada estéis afanosos. Si no, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dobla rodillas en esta mañana. Para ti, televidente, que estás pasando por una situación en la cual ya no le encuentras una respuesta, dobla rodillas y traslada esa carga. Aférrate a Mateo 11:28. Venid a mí los cargados, trabajados, y yo los haré descansar. Aférrate a 2 de Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y cuando tú te aferras a eso, toda carga, toda ansiedad, toda depresión va a desaparecer de tu vida. Me dicen las personas que me conocen: hermano Isidro, y a usted, porque siempre lo vemos con una cara sonriente. Yo tengo una frase que muchos de mis hermanos que me conocen y amigos, muchos de ellos incluso la han agarrado y la repiten, porque cuando a mí me preguntan: hermano Isidro, ¿cómo está?, les digo: mejor se arruina. Y me vuelven a preguntar: ¿cómo es eso? Es que les digo: Dios me tiene tan bien que si lo mejora, yo considero que se va a arruinar. ¿Y usted no tiene problemas? Claro. Si problemas siempre los vamos a tener. Cargas siempre las van a estar allí. Las situaciones difíciles siempre van a estar allí. Pero dice la palabra de Dios: depositad todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades a Él. Y Él, que es un Dios de amor, velará por nosotros. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Las respuestas están en la Biblia, mi querido hermano, mi querido televidente. Pero a veces no las queremos reconocer, no las queremos aceptar. Mira lo que nos enseña Efesios 6:12. A veces queremos entender las cosas que no vemos, y todo lo que no ves, deja que Dios lo arregle. Dios nos ha dado una regla y nosotros tenemos que hacer lo posible, porque lo imposible le toca a Él. Mira, yo vivía siempre con esa inquietud de cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Cuando Él llegó a aquel lugar, a la tumba donde Lázaro había sido enterrado, y le dijo a la gente: muevan la piedra. Y la gente le decía: Señor, pero ya lleva 3-4 días enterrado, ya hiede.
Y él dijo, muevan la piedra. Y la Biblia relata que la gente le obedeció a pesar de que ya sabían lo que había dentro, que había un hombre muerto. Pero al mover la piedra, Cristo Jesús se paró a la puerta de aquella tumba y dijo esas palabras con autoridad: Lázaro, sal de allí. Y si tú has leído esa parte de la Biblia, te vas a dar cuenta que la Biblia relata que Lázaro salió quitándose las vendas, como era la costumbre, como los enterraban en aquel entonces. Pero yo estaba con aquella ansiedad, con aquella inquietud, de que por qué nuestro Señor Jesucristo con el dedo no había movido también la piedra. Y su Espíritu me manda la respuesta y me dice: yo soy el Dios de lo imposible. Lo posible tú lo puedes hacer. Mover la piedra era facultad que la podían hacer las personas. Tú posiblemente estás ahorita en ansiedad y en depresión porque estás queriendo trabajar en lo imposible, cuando a ti solo te toca trabajar lo posible. Lo imposible es de Dios. Déjale a Él lo imposible. No te agobies, no te afanes por lo que tú no puedes hacer. Mira lo que nos enseña Efesios 12 al 14. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, y aquí viene lo bonito, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Las cosas que no logramos que entender y comprender, no trates de resolverlas con tus fuerzas. Dobla rodillas y ese Espíritu Santo que tú no ves, pero que sabes que te da paz, ese que da entendimiento que sobrepasa todas las cosas, Él se va a encargar de eso que tú no entiendes. ¿Cuál es el trabajo de nosotros que nos enseña el apóstol Pablo? Que en este momento él le mandó estas instrucciones a la iglesia de Efesios, pero que ahora te la manda a ti, a mí. Y dice, mire: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. ¿Qué es la coraza de la justicia? La coraza de la justicia es cuando tú has entendido que tú ya fuiste justificado por Cristo Jesús, que tus pecados pasados ya no le pertenecen al enemigo para que te siga juzgando, señalando, criticando. Pues las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Por lo tanto, esta mañana espero que esta enseñanza te esté quedando clara. Para ti que has estado llevando una vida de esclavitud, una vida de depresión y eres un hijo de Dios, cargas la armadura debajo del brazo, pero no te la has puesto. No te la has ceñido, no te la has apretado que te quede ajustadita. No te has puesto el casco, no has agarrado la espada, no has agarrado el escudo, el calzado. No te has armado bien, sigues dudando. Sigues con ese miedo, sigues ahí escondido. Porque el enemigo te sigue señalando ese pecado pasado. Mucho tiempo el enemigo a mí me castigó con el daño que hice en el pasado. Pero un día Cristo Jesús me enseñó y me dijo: no importa que tus pecados sean rojos como la sangre, no importa que sean negros como el asfalto, yo los voy a venir a blanquear.
yo te voy a dar. Porque, mire, cuando yo entendí esto fue cuando encontré esa porción de la Biblia donde dice lo más vil, lo más menospreciado. Eso es lo que Él agarra, lo limpia, lo pule y te pone al frente para aquellos sabios que se creen que todo lo saben, no logran entender cómo Dios te transformó. Yo tengo amigos que hasta el día de hoy me siguen a veces hablando y diciendo: Isidro, te estamos esperando para que vuelvas a la vida que llevábamos antes. Y les digo, jalen una silla acolchonada y esperen sentados, porque ya van 24 años que este servidor tomó la decisión de convertirme en un guerrero para Cristo Jesús. Y te puedo garantizar que fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Porque la vida que Cristo Jesús me ha dado hoy es una vida preciosa. Yo disfruto el llamarme un hijo de Dios. Yo rechazo toda esa persona que venga y me diga: ay, es que viera que esta cruz que agarré del Señor, qué pesada es. Llevo tantos años, mire, cargando esto. Yo le digo: bótela y regrese entonces al mundo. Porque ligera y liviana es mi cruz, dice mi Señor Jesucristo. Porque todo el que me viene yo no le echo fuera. Porque todo aquel que está cargado y trabajado yo lo hago descansar. Porque todo aquel que el enemigo lo tenía subyugado yo lo libero. Esa es la vida que Cristo Jesús te ofrece. Si tú estás llevando otra clase de vida en el cristianismo, no sé qué Biblia estarás leyendo. Pero yo te estoy mostrando una Biblia que habla que Él es un Dios que te va a dar paz, te va a dar gozo, felicidad. Venid a mí, dice. O hay otro versículo que te lo voy a recitar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Quiero cerrar con este versículo bíblico. Deuteronomios 31, 8. Deuteronomios 31, 8. Y voy a también buscar que también este versículo no estaba ahí en lo que traía, pero quiero buscártelo. Salmos 94, 13. ¿Por qué te lo quiero buscar? Porque considero que es necesario que tú y yo, mi querido amigo, mi querido hermano en Cristo Jesús, estemos seguros de que si somos hijos de Dios debemos de caminar con una libertad absoluta. Caminemos como hijos de Dios. Deuteronomios 31, 8 dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Subráyalo en tu Biblia, apréndelo de memoria este versículo y ándalo en tu corazón. Átalo a tu corazón para que la depresión y la ansiedad no te agobien. Porque mira, te lo voy a volver a leer. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. A esa ansiedad y depresión que hoy te ha estado esclavizando, hoy te invito que te pares como hijo de Dios. Hoy te invito que te le pares con autoridad, con poder, y le digas: depresión, ansiedad,
hoy te vas de mi vida porque hoy he entendido y he comprendido que soy un hijo de Dios con poder y con autoridad. Ya no más en mi vida. A partir de ahora todas las cargas, toda ansiedad, toda angustia, desesperación, yo la pongo a los pies de Cristo Jesús. Y Él que es lleno en amor y en misericordia, lo va a tomar y te va a liberar. Mira lo que dice Salmo 94, 12 y 13. Salmos 94, 12 y 13. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. No somos iguales a los que no tienen a Cristo Jesús todavía en su corazón. Somos linaje escogido, pueblo de Dios, real sacerdocio. Por lo tanto, te invito esta mañana para que hoy esta palabra quede marcada completamente en tu corazón. Quiero pedirte que hagas esta oración conmigo. La oración dice así: Señor Jesús, esta mañana yo reconozco que he sido un pecador, pero hoy me arrepiento, lo recibo en mi corazón, le pido perdón, tome control de mi vida, de todo mi ser, escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca jamás. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, te doy la bienvenida a los pies de Cristo Jesús. El Espíritu Santo ha entrado en ti. Vas a tener una oportunidad de ver una vida diferente. Ahí en la parte de abajo hay un número de teléfono. Es mi número privado. Me puedes escribir cuando gustes. Estoy para orar por ti. Estoy para orientarte, para aconsejarte. Que busques un lugar donde congregarte, donde te enseñen sana doctrina. También puedes buscar estas enseñanzas ahí en YouTube. Búscame como Pastor Isidro Romero. Suscríbete y comparte estas enseñanzas hasta lo último de la tierra. Búscame en Facebook como Isidro Romero y ahí encontrarás también mucha enseñanza de parte de Dios. Vamos a orar. Padre y buen Dios, en esta mañana, Señor, le doy gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias, Señor, por haber hablado a mi vida, pero también por haber hablado, Señor, a todo aquel que hoy recibe este mensaje. Enséñanos, Señor, que toda ansiedad, toda depresión no tiene control en nuestra vida, no tiene cavidad en nosotros, Señor. Hoy, Señor, hemos entendido y creído, Señor, que si nos dejamos esclavizar por esos dardos que el enemigo lanza, nunca vamos a poder ser felices siendo sus hijos. Sé, Señor, que los planes que usted tiene para todos sus hijos son planes de gozo, de paz, de bendición, de sanidad, de bondad. Y hoy esta mañana declaramos que tomamos, Señor, esa palabra y la hacemos propia. Mas ya no vivo yo, mas usted vive en mí, Señor. Y todo lo que antes hacía en la carne, ahora, Señor, lo vivo, lo disfruto en el Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos este canal, Señor. Bendecimos, Señor, a todo aquel televidente que se quedó hasta el final. Aquel, Señor, que por las redes sociales ha recibido esta enseñanza. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, mis queridos televidentes. Nos vemos el próximo miércoles. Si nuestro Señor Jesucristo no nos ha llevado a su presencia, aquí vamos a estar para compartir otra enseñanza contigo.